Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilio Alonso Monzón Valderas, matrícula 2022-254 y carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización. Hoy voy a presentar lo que sería la práctica 5 del Laboratorio de Electrónica Digital 2, el cual tiene como nombre MSI Convencional, impartida por el doctor Edgar Alberto Pérez Castillo, Brigada 606 y de hora N3 los días sábados. En esta práctica vamos a utilizar tres circuitos integrados, el cual aquí nos dice de material necesario, Portalab 74147, 7458, 7453 y 7456 y Deep Switch. Aquí la práctica no la vamos a realizar físicamente, obviamente, ya vimos. Vamos a simularla en el software que es Proteus y no utilizaremos todos los circuitos integrados que nos dice aquí. Solamente utilizaremos tres, que es el 74148, que no viene aquí, pero es equivalente al 147. Utilizaremos el 74153 y el 74 HCT 238, que estos tres y son circuitos integrados. Ahorita veremos cómo es su funcionamiento y de cuántas líneas son. El deep switch lo reemplazaremos por estados lógicos, a mí se me facilitan más los estados lógicos. Bien, el objetivo de esta práctica es el verificar la operación de los bloques combinacionales de mediana escala de integración más comunes y desarrollar algunas aplicaciones típicas. Se comprobará la operación de los decodificadores de prioridad y se realizarán algunas aplicaciones del decoder y el multiplexer. Codificador de prioridad. Un codificador de prioridad, Priority Encoder, es un que convierte sus entradas a una salida codificada de binario o en BCD. En la figura se muestran ambos bloques. Codificador de prioridad de 10 a 4 líneas, que es el 147, y el que vamos a estar utilizando nosotros, el codificador de prioridad de 8 a 3 líneas. Este, Aquí tenemos la tabla de verdad del que sería la familia de 74147 y su equivalente, que es el 148. Vamos a verificar el funcionamiento y a verificar nuevamente esta tabla de verdad que nos sale aquí en la práctica. Vamos a hacerla un poco más pequeña para verla mejor. Esta tabla de verdad o tabla de función es la que estamos viendo aquí a continuación en esta pantalla del Proteus, que es este circuito. Aquí viene el circuito integrado 74148 y los estados lógicos y las salidas. Aquí en esta tabla vienen las entradas y las salidas. Las entradas serían de la D0 a la D7. ¿Y qué son estas? Las salidas son las A2, A1 y A0. ¿Y qué son estas tres? Aquí tienen las entradas, aquí vienen las salidas. Igual en esta práctica vienen tres tipos de variables en entradas y salidas, como la X, la H y la L. La X significa que no importa, lo que le agreguemos dará la misma salida que viene aquí en la tabla. La L es por low, que significa en estados lógicos sería un cero. Y en high, en los estados lógicos sería un uno. Encendido y apagado. En arriba, abajo, no sé. Vamos a empezar nosotros con la segunda fila, ya que lo que nos importa es la segunda. En la D0, de la D0 a la D7 están en high. Vamos a ponerlos aquí en el circuito, están en high, todos están en uno. Y en la salida de A2 a 1 a 0 nos entrega H, que sería high, sería un uno. Y aquí también nos sale. Entonces, eh, ya comprobamos la segunda fila y está bien la tabla. Vamos con la tercera fila, que de la D0 a la D7
no importa la entrada, solamente vamos a poner un low en D7, que es este. Bueno, ya está no importa, ya está en cero. Y nos entrega tres ceros en A0, A1 y A2. Y aquí nos da también low, nos da cero, low. Entonces también ya verificamos la tercera fila también. La cuarta fila nos dice que debe estar en low el D6. Y pues aquí ya están en low y las demás no importan en la cuarta. Entonces de salida nos va a tocar que mm, un low en D7, que es este. Eh, cuarto, uno, dos, tres, cuarto. Sí, la cuarta fila nos dice que no importa el estado lógico de las demás entradas. El D6 lo vamos a poner en low, el D6, perdón, es este, 7. Sí, aquí ya agregamos el high en D7 y nos entrega que solamente el A0 va a ser high, que es este, en la cuarta. Low, low, high, high, que es 1, 0, 0, 1. Entonces ya lo comprobamos. Sigue la quinta fila. Igualmente, ocupamos un high en D6 y D7 y de salida nos va a entregar que el A1 va a estar en high, que es 1, que es este A1. Entonces también la quinta fila se cumple. Sigue la sexta, 3, 6, que es esta. En la sexta nos dice que en D5, D6 y D7 debemos tener un 1. D5, D6, D5, D6 y D7. Tenemos que tener un 1. Y de salida nos va a tener que dar en A1 y en A0 un 1. Y aquí nos da un 1. Entonces también se cumple. En la séptima, que son 3, 6, 7. D4 a la D7 debe estar en high. D4 a la D7 debe estar en high. Y esta nos va a entregar solamente A2 en high y las demás en low. Entonces también se cumple. Vamos bien. En la octava son 4, 8, que son estas. Debemos de tener de la D3 a la D7 un high, o sea, un 1. Y de salida nos va a entregar este, un high en A2 y en A0. Aquí están, A2 y A0 y en la demás low. Entonces también se cumple. En la penúltima fila, desde la D2 hasta la D7, debe estar en high, o sea, no lógico. Y de salida nos va a entregar que A1 y A2 deben estar en high, en uno low y la otra en low. Entonces también se cumple. La última fila de esta tabla de la verdad nos dice que la D1 hasta la D7 deben estar en high. D1 hasta la D7 deben estar en high. O sea, un 1 lógico. Y nos entregan high en todas. Ujú. Sí cumple. Entonces, este circuito del 74148 y esta tabla de verdad sí cumple con lo establecido. Así que estamos bien por esta parte de este circuito. Vamos a seguir con el otro circuito que es este circuito. Y vamos a buscar aquí su tabla de verdad, que sería este. Este circuito es el 74143, que este es un circuito integrado igual de la familia TTL. Es un multiplexor doble de 4 a 1 líneas. Este ejemplo que vamos a utilizar es de un granjero.
que nos está pidiendo un circuito y este que tiene que operar como una alarma que detecte situaciones peligrosas tanto como el forraje como para las ovejas y que avise a los empleados de la granja para tomar acciones correctivas, cerrar la puerta o ahuyentar a los lobos. Además, que sea fácil de operar, obviamente. Aquí tenemos los mini términos, los datos de entrada y la salida, que es la Y, que es la alarma. Vamos a ver primero qué nos dice. Mini término cero, en la O y en la L y en la P debemos de tener cero y el alarma nos va a entregar un cero. Entonces está bien. Segunda fila, debemos de tener cero y cero L en cero y un uno en P. Y nos entrega un cero. Aquí igual como dice en la tabla de verdad. Entonces también cumple. Tercera fila o mini término 2, cero en O, ¿no? Un uno en L y cero en P. Igual, también cumple con lo establecido. Aparece un cero en la alarma, en la salida. Entonces cumple. Tercer mini término. Debemos de tener cero en O, uno en L y uno en P. Uno en L y uno en P. Y este nos arroja un uno lógico, un encendido. Entonces aquí sí se cumple esta condición. L y P uno y uno y alarma nos entrega un 1. También cumple. Cuarto mini término, un 1 en cero, en O, y los demás en cero. Y nos arroja un cero. Entonces también cumple. Quinto mini término, debemos de tener en O y en P un uno y en la L un cero. Entonces nos arroja un uno y se cumple esta condición. Sexto mini término, debemos de tener en la O y en la L un uno y en la P un cero. Y nos arroja un uno de salida. Entonces sí está bien y cumple con esta condición. Séptimo mini término, debemos de tener un uno tanto en P, en O y en L, en todas las entradas. Y nos arroja también un uno de salida. Entonces ya verificamos que sí cumple la condición de esta tabla, todo está bien. Entonces de esta tabla ya verificamos que sí la cumple. Entonces vámonos para el siguiente circuito, que es este. Vamos a buscar su ejemplo y tabla de verdad, que es este ejemplo uno. En este vamos a construir un circuito sumador completo con un decodificador y dos compuertas OR. De esta tabla de verdad, el sumador completo de la figura 32 obtiene las funciones para este circuito combinacional en suma de mini términos, como se muestra en la figura. Aquí vamos a utilizar un 74HCT238, que este es un circuito integrado, es un decodificador de multiplexer de 3 a 8 líneas. Y vamos a usar dos compuertas OR y estados lógicos. Bien, aquí tenemos los mini términos, los datos de entrada, X, Y, Z, y las salidas, que es C y S. En el mini término 0 vamos a poner en las entradas cero en Y, cero en X y cero en Z. Entonces aquí las tenemos en cero y nos arroja de salida cero y cero en C y S. Y aquí en la tabla de verdad del ejemplo de la práctica, también nos arroja un cero en C y un cero en S. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí cumple con lo establecido el circuito y que sí es funcional. Mini término uno, cero en X, cero en Y y uno en Z. Uno en Z. Y en la tabla nos dice que nos arroja un uno en S. Y aquí también en el circuito, como podemos ver, nos arroja un uno en S y un cero en C. Entonces también se cumple. Segundo mini término, un cero en X, uno en Y y un cero en Z. Vamos a poner un uno en Y. Igualmente nos arroja un uno en C como el mini término uno. Y en el otro, en uno C, nos arroja un cero. Entonces está bien, sí cumple. Mini término 3, cero en X, uno en Y y uno en Z. Uno en Y y uno en Z.
0 en X y nos arroja un 1 en C, aquí así como en la tabla de la verdad. Entonces, esta condición sí cumple. Mini término 4 es un 1 en X y los demás en C. Y nos arroja un 1 en S, como lo muestra aquí en la tabla de verdad, en el mini término 4. Entonces sí cumple. En el mini término 5, 1 en X, 0 en Y y 1 en Z. 1 en X y 1 en Z. Y esto nos va a arrojar aquí en el circuito 1 en C, así como lo viene aquí en la tabla de verdad, 1 en C. También cumple. Penúltimo mini término, que es el 6, 1 en X y 1 en Y. Y el otro en 0. Y nos arroja un 1 en C, así como aparece aquí en la tabla. Vamos bien. Último mini término, que es el 7, X, Y y Z van a estar en 1, en encendidos, en estado lógico de 1. Y de salida nos va a arrojar un 1 en C y un 1 en S. Finalizando así su verificación y que sí cumple con la condición de esta tabla de la verdad del circuito. Entonces, ya probamos los tres circuitos. En los tres circuitos, ya con sus tablas de verdad, sí nos arroja lo mismo de salidas en las tablas. Así que podemos decir que esta práctica es completamente verificada y condicionada con las tablas de verdad. Sí es funcional. Así que esto sería todo por mí de esta práctica. Sí.